Nota 1. La primera esposa del conde de Chinchón llamóse doña Ana de Osorio, y por mucho se ha creído que fue ella la salvada por las virtudes de la quina. Un interesante estudio histórico publicado por don Félix Cipriano Cegarra en la Revista Peruana en 1879, nos ha convencido de que la virreina que estuvo en Lima se llamó doña Francisca Enríquez de Rivera. Rectificamos pues con esta nota la grave equivocación en que habíamos incurrido. El Justicia Mayor de Ley Cacota Crónica de la época del 19º Virrey del Perú al doctor don José Mariano Jiménez. En una serena tarde de marzo del año del Señor de 1665, hallábase reunida a la puerta de su choza una familia de indios. Componíase esta de una anciana que se decía descendiente del gran general Ollantay, dos hijas, Carmen y Teresa, y un mancebo llamado Tomás. La choza estaba situada a la falda del cerro de Ley Cacota. Ella con 15 o 20 más constituían lo que se llama una aldea de 100 mientras las muchachas se entretenían en hilar. La madre contaba al hijo por la milésima vez la tradición de su familia. Esta no es un secreto y bien puedo darla a conocer a mis lectores, que la hallarán relatada con extensos y curiosos pormenores en el importante libro que, con el título Anales del Cuzco publicó mi ilustrado amigo y compañero de congreso don Pío Benigno Mesa. He aquí la tradición sobre Ollantay, bajo el imperio del Inca Pachacutec, noveno soberano del Cuzco, era Ollantay, curaca de Ollantaytambo, el generalísimo de los ejércitos. Amante correspondido de una de las ñustas o infantas, solicitó de Pachacutec, y como recompensa a importantes servicios, que le acordase la mano de la joven. Rechazada su pretensión por el orgulloso monarca, cuya sangre, según las leyes del imperio, no podía mezclarse con la de una familia que no descendiese directamente de Mango Cápac, el enamorado cacique desapareció una noche del Cuzco, robándose a su querida Cusicoillor. Durante 5 años fue imposible al Inca vencer al rebelde vasallo, que se mantuvo en armas en las fortalezas de Ollantaytambo, cuyas ruinas son hoy la admiración del viajero. Pero Rumiñahui, otro de los generales de Pachacutec, en secreta entrevista con su rey, lo convenció de que, más que a la fuerza, era preciso recurrir a la maña y a la traición para sujetar a Ollantay. El plan acordado fue poner preso a Rumiñahui, con el pretexto de que había violado el santuario de las Vírgenes del Sol. Según lo pactado, se le degradó y azotó en la plaza pública para que, envilecido así, huyese del Cuzco y fuese a ofrecer sus servicios a Ollantay, que viendo en él una ilustre víctima a la vez que un general de prestigio, no podría menos que dispensarle entera confianza. Todo se realizó como inicuamente estaba previsto y la fortaleza fue entregada por el infame Rumiñahui, mandando el Inca decapitar a los notados. Sobre este argumento, el cura de Tinta don Antonio Valdés escribió por los años de 1780 un drama en lengua quechua, el cual se representó en presencia del rebelde Inca Túpac Amaru. Schudi, Markham, Nadal, Barrancas y muchos americanistas se empeñaron en sostener que el drama-Ollanta- había sido compuesto en los tiempos incásicos, y que era, por consiguiente, un monumento literario anterior a la conquista. Traducido en verso por un poeta peruano, Constantino Carrasco, publicó el autor de estas -tradiciones- un ligero juicio crítico en el que se atrevió a apuntar, alegando muy al correr de la pluma varias razones en apoyo de su opinión, que el -Ollanta- era ni más ni menos que comedia española, de las de capa y espada, escrita en voces quechuas, y que aunque lo diga Garcilaso que no pocos embustes estampó en los -comentarios reales-
los antiguos peruanos estuvieron muy lejos de cultivar la literatura dramática. Tanto osamos escribir, y se nos vino la casa a cuestas. Hasta de mal patriota nos acusó un quechuista, y un señor Pacheco Cegarra, entre otros cultos piropos, nos llamó ignorante y charlatán. Con razones de ese fuste nos dimos por convencidos de que habíamos estampado un disparate de afolio. Pero en 1881, el literato argentino don Bartolomé Mitre, en un serio y extenso estudio, con gran acopio de pruebas y con sesuda argumentación, puso en transparencia la filiación, genuinamente española, del drama-ollanta- en su forma, en su fondo y hasta en sus elementos lingüísticos. Un leal capitán salvó a Cusicoillor y su tierna hija Imasumac, y se estableció con ellas en la falda del Ley Cacota, en el sitio donde en 1669 debía erigirse la villa de San Carlos de Puno. Concluía la anciana de referir a su hijo esta tradición, cuando se presentó ante ella un hombre apoyado en un bastón, cubierto el cuerpo con un largo poncho de bayeta, y la cabeza por un ancho y viejo sombrero de fieltro. El extranjero era un joven de 25 años, y a pesar de la ruindad de su traje, su porte era distinguido, su rostro varonil y simpático y su palabra graciosa y cortesana. Dijo que era andaluz, y que su desventura lo traía a tal punto que se hallaba sin pan ni hogar. Los vástagos de la hija de Pachacútec le acordaron de buen grado la hospitalidad que demandaba. Así transcurrieron pocos meses. La familia se ocupaba en la cría de ganado y en el comercio de lanas, sirviéndola el huésped muy útilmente. Pero la verdad era que el joven español se sentía apasionado de Carmen, la mayor de las hijas de la anciana, y que ella no se daba por ofendida con ser objeto de las amorosas ansias del mancebo. Como el platonismo en punto a terrenales afectos, no es eterno, llegó un día en que el galán, cansado de conversar con las estrellas en la soledad de sus noches, se espontaneó con la madre y ésta, que había aprendido a estimar al español, le dijo: «Mi Carmen te llevará en dote una riqueza digna de la descendiente de el novio». No dio por el momento importancia a la frase, pero 3 días después de realizado el matrimonio, la anciana lo hizo levantarse de madrugada y lo condujo a una bocamina, diciéndole: «Aquí tienes la dote de tu esposa». La hasta entonces ignorada, y después famosísima, mina de Ley Cacota fue desde ese día propiedad de don José Salcedo, que tal era el nombre del afortunado andaluz. La opulencia de la mina y la generosidad de Salcedo y de su hermano don Gaspar atrajeron, en breve, gran número de aventureros a Ley Cacota. Oigamos a un historiador: había allí plata pura y metales, cuyo beneficio dejaba tantos marcos como pesaba el cajón. En ciertos días se sacaron centenares de miles de pesos. Estas aseveraciones parecerían fabulosas si todos los historiadores no estuvieran uniformes en ellas. Cuando algún español, principalmente andaluz o castellano, solicitaba un socorro de Salcedo, éste le regalaba lo que pudiese sacar de la mina en determinado número de horas. El obsequio importaba casi siempre por lo menos el valor de una barra, que representaba 2000 pesos. Pronto los catalanes, gallegos y vizcaínos que residían en el mineral entraron en disensiones con los andaluces, castellanos y criollos favorecidos por los Salcedo. Se dieron batallas sangrientas con variado éxito hasta que el virrey don Diego de Benavides, conde de Santisteban, encomendó al obispo de Arequipa, fray Juan de Almoguera, la pacificación del mineral. Los partidarios de los Salcedo derrotaron a las tropas del obispo, librando mal herido el corregidor Peredo. En estos combates, hallándose los de Salcedo escasos de plomo, fundieron balas de plata. No se dirá que no mataban lujosamente.
Así las cosas, aconteció en Lima la muerte de Santisteban, y la Real Audiencia asumió el poder. El gobernador que ésta nombró para ley Cacota, viéndose sin fuerzas para hacer respetar su autoridad, entregó el mando a don José Salcedo, que lo aceptó bajo el título de _Justicia Mayor _. La audiencia se declaró impotente y contemporizó con Salcedo, el cual, recelando nuevos ataques de los vascongados, levantó y artilló una fortaleza en el cerro. En verdad que la audiencia tenía por entonces mucho grave de que ocuparse con los disturbios que promovía en Chile el gobernador Meneses y con la tremenda y vasta conspiración del Inca Bohórquez, descubierta en Lima casi al estallar, y que condujo al caudillo y sus tenientes al el orden se había por completo restablecido en ley Cacota, y todos los vecinos estaban contentos del buen gobierno y la caballerosidad del Justicia Mayor. Pero en 1667, la audiencia tuvo que reconocer al nuevo virrey llegado de. Era este el conde Lemos, mozo de 33 años, a quien, según los historiadores, solo faltaba sotana para ser completo jesuita En cerca de 5 años de mando brilló poco como administrador. Sus empresas se limitaron a enviar, aunque sin éxito, una fuerte escuadra en persecución del bucanero Morgan, que había incendiado Panamá, y a apresar en las costas de Chile a Enrique Clerc. Un año después de su destrucción por los bucaneros 1670, la antigua Panamá fundada en 1518, se trasladó al lugar donde hoy se encuentra. 2 voraces incendios, uno en febrero de 1737 y otro en marzo de 1756, convirtieron en cenizas 2/3 partes de los edificios, entre los que algunos debieron ser monumentales. A juzgar por las ruinas que aún llaman la atención del virrey conde de Lemos se distinguió únicamente por su devoción. Con frecuencia se le veía barriendo el piso de la iglesia de los Desamparados, tocando en ella el órgano, y haciendo el oficio de cantar en la solemne misa dominical, dándosele 3 pepinillos de las murmuraciones de la nobleza, que juzgaba tales actos indignos de un. Dispuso este virrey, bajo pena de cárcel y multa, que nadie pintase cruz en sitio donde pudiera ser pisada, que todos se arrodillasen al toque de oraciones, y escogió para padrino de uno de sus hijos al cocinero del convento de San Francisco, que era un negro con un geme de jeta y fama por cada individuo de los que ajusticiaba. Mandaba celebrar 30 misas, y consagró por lo menos 3 horas diarias al rezo del oficio parvo y del rosario, confesando y comulgando todas las mañanas, y concurriendo al jubileo, y a cuanta fiesta o distribución religiosa se jamás se han vista en Lima procesiones tan espléndidas como las de entonces, y Lorente en su _historia_ trae la descripción de una que se trasladó desde Palacio a los Desamparados, dando largo rodeo, una imagen de María que el virrey había hecho traer expresamente desde Zaragoza. Arco hubo en esa fiesta cuyo valor se estimó en más de 200.000 pesos, tal era la profusión de alhajas y piezas de oro y plata que lo adornaban. La calle de Mercaderes lució por pavimento barras de plata, que representaban más de 2 millones de ducados. Viva el lujo y quien el fanático don Pedro Antonio de Castro y Andrade, conde de Lemos, marqués de Sarria y de Gátiva y duque de Taratifanco, que cifraba su orgullo en descender de San Francisco de Borja, y que a estar en sus manos, como él decía, habría fundado en cada calle de Lima un colegio de jesuitas. Apenas fue proclamado en Lima como representante de Carlos II el _hechizado_ se dirigió a Puno con gran aparato de fuerza y el Justicia contaba con poderosos elementos para resistir, pero no quiso hacerse reo de rebeldía a su rey y señor natural.
El virrey, según muchos historiadores, lo condujo preso, tratándolo durante la marcha con extremado rigor. En breve tiempo quedó concluida la causa, sentenciado Salcedo a muerte y confiscados sus bienes en provecho del Real Tesoro. Como hemos dicho, los jesuitas dominaban al virrey. Jesuita era su confesor el padre Castillo, y jesuitas sus secretarios. Las crónicas de aquellos tiempos acusan a los hijos de Loyola de haber contribuido eficazmente al trágico fin del rico minero, que había prestado no pocos servicios a la causa de la corona y enviado a España algunos millones por el quinto de los provechos de la mina. Cuando leyeron a Salcedo la sentencia, propuso al virrey que le permitiese apelar a España, y que por el tiempo que transcurriese desde la salida del navío hasta su regreso con la resolución de la Corte de Madrid, lo obsequiaría diariamente con una barra de plata. Y téngase en cuenta no solo que cada barra de plata se valorizaba en 2000 duros, sino que el viaje del Callao a Cádiz no era realizable en menos de 6 meses. La tentación era poderosa, y el conde de Lemos vaciló. Pero los jesuitas le hicieron presente que mejor partido sacaría ejecutando a Salcedo y confiscándole sus bienes. El que más influyó en el ánimo de su excelencia fue el padre Francisco del Castillo, jesuita peruano que está en olor de santidad, el cual era padrino de bautismo de don Salvador Fernández de Castro, marqués de Almuña e hijo del virrey. Salcedo fue ejecutado en el sitio llamado _Orceca Pata _ a poca distancia. Cuando la esposa de Salcedo supo el terrible desenlace del proceso, convocó a sus deudos y les dijo: mis riquezas han traído mi desdicha. Los que las codician han dado muerte afrentosa al hombre que Dios me deparó por compañero. Mirad cómo 3 días después la mina de Ley Cacota había dado en agua y su entrada fue cubierta con peñas, sin que hasta hoy haya podido descubrirse el sitio donde ella existió. Los parientes de la mujer de Salcedo inundaron la mina, haciendo estéril para los asesinos del Justicia Mayor el crimen a que la codicia los Carmen. La desolada viuda había desaparecido, y es fama que se sepultó viva en uno de los corredores de la mina. Muchos sostienen que la mina de Salcedo era la que hoy se conoce con el nombre del _manto _. Este es un error que debemos rectificar. La codiciada mina de Salcedo estaba entre los cerros Ley Cacota y el Virrey, conde Lemos, en cuyo periodo de mando tuvo lugar la canonización de Santa Rosa. Murió en diciembre de 1673, y su corazón fue enterrado bajo el altar mayor de la Iglesia de los Desamparados. Las armas de este virrey eran, por Castro, un sol de oro sobre gules. En cuanto a los descendientes de los hermanos Salcedo, alcanzaron bajo el reinado de Felipe V la rehabilitación de su nombre y el título de marqués de Villarrica para el jefe de la familia. Racimo de Horca, crónica de la época del 20º virrey del Perú mi buen amigo y alcalde don Rodrigo de Odría, hanme dado cuenta de que, en deservicio de su majestad, y en agravio de la honra que Dios me dio, ha delinquido torpemente Juan de Villegas, empleado en esta Caja Real de Lima. Por ende procederéis con la mayor presteza y cuidando de estar a todo apercibido, y de no dar campo para grave escándalo, a la prisión del antedicho Villegas, y fecha que sea y depositado en la cárcel de corte, me daréis inmediato conocimiento. Guarde Dios a vuesa merced muchos años. El conde de Castellar. Sentábase a la mesa en los momentos en que, llamando a coro a los canónigos, daban las campanas la -gorda para las 3, el alcalde del crimen don Rodrigo de Odría, y acababa de echar la bendición al pan, cuando se presentó un alguacil y le entregó un pliego, diciéndole, de parte de su excelencia el virrey, y con urgencia. Cabalgó las gafas sobre la nariz el honrado alcalde y después de releer, para mejor estimar los conceptos,
la orden que dejamos copiada, se levantó bruscamente y dijo al alguacil, que era un mozo listo como una avispa: hola, huerequeque. Que se preparen ahora mismo tus compañeros, que nos ha caído trabajo y de lo fino. Mientras se concertaban los alguaciles, el alcalde paseaba por el comedor, completamente olvidado de que la sopa, el cocido y la ensalada esperaban que tuviese a bien hacerles los honores cotidianos. Como se ve, el bueno de don Rodrigo no era víctima del pecado de gula, pues su comida se limitaba a sota, caballo y rey, sazonados con la salsa de San. Ya me daba a mí un tufillo que este don Juan no caminaba tan derecho como Dios manda y al rey conviene. Verdad que hay en él un aire de tuno que no es para envidiado, y que no me entró nunca por el ojo derecho a pesar de sus zalamerías y dingolodangos. Y cuando el virrey, que ha sido su amigote, me intima que le eche la zarpa, digo si habrá motivo sobrado. A cumplir, Rodrigo, y haz de ese caldo tajadas. Quien manda, manda, y su excelencia no gasta buenas pulgas. Adelante, que no hay más bronce que años 11, ni más lana que no saber que hay mañana. Y plantándose capa y sombrero y empuñando la vara de alcalde, se echó a la calle, seguido de una chusma de corchetes, y enderezó a la esquina del Colegio Real. Llegado a ella, comunicó órdenes a sus lebreles, que se esparcieron en distintas direcciones para tomar todas las avenidas e impedir que escapase el reo, que a juzgar por los preliminares, debía ser pájaro de don Rodrigo, acompañado de 4 alguaciles, penetró en una casa en la calle de Ildefonso, que según el lujo y apariencias no podía dejar de ser habitada por persona de calidad. Don Juan de Villegas era un vizcaíno que frisaba en los 35 años, y que llegó a Lima en 1674 nombrado para un empleo de 60 duros al mes, renta asaz mezquina aun para el puchero de una mujer y 4 hijos, que comían más que un cáncer en el estómago. De repente y sin que le hubiese caído lotería ni heredado en América a tío millonario, se le vio desplegar gran boato, dando pábulo y comidilla al chichisbeo de las comadres del barrio y demás gente cuya ocupación es averiguar vidas ajenas. Ratones arriba, que todo lo blanco no es harina. Don Juan dormía esa tarde y sobre un sofá de la sala, la obligada siesta de los españoles rancios, y despertó, rodeado de esbirros, a la intimación que le dirigió el alcalde. Por el rey. Dese preso vuesa merced. El vizcaíno echó mano de un puñal de Albacete que llevaba al cinto y se lanzó sobre el alcalde y su comitiva, que aterrorizados lo dejaron salir hasta el patio. Mas Huerequeque, que había quedado de vigía en la puerta de la calle, viendo despavoridos y maltrechos a sus compañeros, se quitó la capa y con pasmosa rapidez la arrojó sobre la cabeza del delincuente, que tropezó y vino al suelo. Entonces toda la jauría cayó sobre el caído, según es de añeja práctica en el mundo, y fuertemente atado dieron con él en la cárcel de corte, situada en la calle del Arque. Cosas tan guapas murmuraba don Rodrigo por el camino hemos de ver el día del juicio en el valle de Josafat. Sabios sin sabiduría, honrados sin honra, volver cada peso al bolsillo de su legítimo dueño, y a muchos hijos encontradizos del verdadero padre que los engendró. Algunos pasarán de rocín a ruin. ¡Qué bahorrina, señor, qué bahorrina! Bien barruntaba yo que este don Juan tenía cara de beato y uñas de gato. Nada. Al capón que se hace gallo, descañonarlo, que como dice _árbol tierno aunque se tuerza _, recto se puede poner, _, no basta humano poder. 3 meses después, Juan de Villega, que previamente recibió 200 ramalazos por mano del verdugo, marchaba en traílla con otros criminales al presidio de Chagres, convicto y confeso del crimen de defraudador del Real Tesoro,
reagravado con los de falsificación de la firma del virrey y resistencia a la justicia. Cuando el virrey conde de Castellar, que a la sazón contaba 46 años, vino a Lima, trajo en su compañía, entre otros empleados que habían comprado sus cargos en la corte, a don Juan de Villegas. Durante el viaje tuvo ocasión de frecuentar el trato del virrey, que le tomó algún cariño y lo invitaba a veces a comer en palacio. Pero caigo en cuenta que estoy hablando del virrey sin haberlo presentado en forma a mis lectores. Hagamos, pues, conocimiento con su excelencia. Don Baltasar de la Cueva, conde de Castellar y de Villa Alonso, marqués de Malagón, señor de las villas de Viso, Paracuellos, Fuente el Fresno, Porcuna y Benarfases, natural de Madrid, hijo segundo del duque de Alburquerque, caballero de Santiago, alguacil mayor perpetuo de la ciudad de Toro, alfaqueque de Castilla y 20º virrey del Perú, entró en Lima el 15 de agosto de 1674. Ostentando dice un historiador en acémilas lujosamente ataviadas la opulencia que solían sacar otros virreyes El pueblo pensó y pensó juiciosamente que don Baltasar no venía en pos de logros y granjerías, sino en busca de honra, y lo acogió con vivo entusiasmo. Sus primeros actos administrativos fueron organizar la escuadra en previsión de ataques piráticos, artillar Valparaíso, fortificar Arica, Guayaquil y Panamá, y reparar los muros del Callao. Aumentando a la vez en el orden civil y en el orden religioso dictó acertadísimas disposiciones. Dio respetabilidad a los tribunales, fue celoso guardián del patronato sosteniendo graves querellas con el arzobispo, reformó la universidad, creó fondos para el sostenimiento del Hospital de Santa Ana, y promulgó ordenanzas para moderar el lujo de los coches y tumultos, para impedir los desafíos y mejorar otros ramos de policía. En Hacienda realizó varias economías en los gastos públicos, castigó con extremo rigor los abusos de los corregidores, y practicó minuciosa inspección de las cajas reales. Por resultado de ella marcharon al presidio de Valdivia varios empleados fiscales, se ahorcó al tesorero de Chuquiabo y confiscados los bienes de los culpables, recuperó el tesoro algunos realejos. Ningún libramiento se pagaba si no llevaba el _cúmplase_ de letra del virrey, y con su firma al pie. Muchos de estos documentos fueron falsificados por Villegas. Hablando de tan ilustre virrey, dice Lorente, oía a todos en audiencias públicas y secretas, sin tener horas reservadas ni porteros que impidieran hablarle, y daba por sí mismo decretos y órdenes con admiración de los limeños, que ponderaban no haber observado actividad igual en el trabajo, ni forma semejante de administración en ninguno de los virreyes anteriores. Pocos años hace que un prestidigitador, Paraf, ofreció sacar del cobre oro en abundancia. Establecióse en Chile, donde organizó una sociedad cuyos accionistas sembraron oro, que fue a esconderse en las arcas de Paraf, y cosecharon cobre de mala ley. Algo parecido sucedió en tiempo del conde de Castellar, solo que allí no hubo bellaco embaucador, sino inocente visionario. Sigamos a Mendiburu en la relación del hecho. Don Juan del Corro, uno de los principales azogueros del Potosí, expuso al gobierno que había encontrado un nuevo método de beneficiar metales de plata, dando de aumento en unos la mitad, en otros la tercera o cuarta parte, y en todos un ahorro de azogue de 50%, solicitando en pago de su descubrimiento mercedes de la corona. El presidente de Charcas, el corregidor, los oficiales reales de Potosí, y muchos mineros y azogueros informaron favorablemente. El virrey puso en duda la maravilla, y envió a Potosí comisionados de su entera confianza para que hiciesen nuevos experimentos prácticos.
3 o 4 meses después llegaba una tarde a Lima un propio conduciendo cartas y pliegos de los comisionados. Estos informaban que el descubrimiento de don Juan del Corro no era embolismo, sino prodigiosa realidad. Entusiasmado el virrey se quitó la cadena de oro que traía al cuello y la regaló, por vía de albricias, al conductor de las comunicaciones. Enseguida mandó repicar campanas y que se iluminase la ciudad. Esto produjo general alboroto _Te Deum en la catedral, misa solemne de gracias celebrada por el arzobispo Almoguera, lucidas comparsas de máscaras y otros regocijos públicos. No paró en esto. Castellar dispuso se llevase a la catedral las imágenes de la Virgen del Rosario, Santo Domingo y Santa Rosa en procesión solemne, que atravesó muchas calles ricamente adornadas y en las que había altares y arcos de mucho costo. Hizóse un novenario suntuoso, costeando de su propio peculio la devota virreina doña Teresa María Arias de Saavedra. Los gastos de tan el virrey mandó imprimir y distribuyó entre los mineros del Perú la instrucción escrita por el autor del nuevo método. En todas partes fue objeto de prolijos ensayos que probaron mal e hicieron ver que los provechos eran tan pequeños y aun dudosos que no merecían la pena. El virrey creía hasta cierto punto desairado su amor propio con este resultado, y don Juan del Corro no se daba por vencido, atribuyendo su desventura a ardides de enemigos y envidiosos. El de Castellar, acompañado de todos los funcionarios y gente notable de Lima, presenció al fin un ensayo, y quedó convencido de que eran nulas las ventajas, y soñadas las utilidades del nuevo sistema que a tantos había alucinado. Pero quedó memoria bien risible por cierto del entusiasmo y fiestas con que fue acogido. Su intransigencia con arraigados abusos le concitó poderosísimos enemigos, que gastaron su influjo todo y no economizaron expediente para desquiciar al virrey en el ánimo del soberano. El 7 de julio de 1678, cuando tenía lugar en Lima una procesión derogativa, a consecuencia de un terrible terremoto que en el mes anterior dejó a la ciudad casi en escombros, recibió el conde de Castellar una real orden de Carlos II en que se le intimaba la inmediata entrega del mando al orgulloso y arbitrario arzobispo don Melchor de Liñán y Cisneros. Este lo sujetó a un estrecho juicio de residencia, y durante él tuvo la mezquindad de mantenerlo por cerca de 2 años, desterrado cuando en 1681 reemplazó el excelente duque de la Palata al arzobispo Cisneros. Don Baltasar de la Cueva, absuelto en el juicio, presentó su _relación de mando, fechada en el pueblecillo de Surco inmediato a Chorrillos, que es una de las más notables entre las _memorias que conocemos de los virreyes. El conde de Castellar trajo al Perú gran fortuna, cuya mayor parte pertenecía a la dote de su esposa, dama española que se hizo querer mucho en Lima, por su caridad para con los pobres y por los valiosos donativos con que favoreció a las iglesias. De él se decía que entró rico al mando y salió casi pobre. Las armas del de la Cueva eran, escudo cortinado, el primero y segundo. Cuartel en oro con un bastón de gules, el tercero en plata y un dragón o grifo de sinople en actitud de salir de una cueva, bordura de plata con 8 aspas de oro. En 1682, Carlos II, en desagravio del desaire que tan injustamente le infiriera, lo nombró consejero de Indias. Desempeñando este cargo falleció don Baltasar en España, 3 o 4 años después. El conde de Castellar acostumbraba todas las tardes dar un paseo a pie por la ciudad, acompañado de su secretario y de uno de los capitanes de servicio, pero antes de regresar a palacio, y cuando las campanas tocaban el _Ángelus _, entraba al templo de Santo Domingo para rezar devotamente un rosario. Era la noche del 10 de febrero de 1678.
Su excelencia se encontraba arrodillado en el escabel que un lego del convento tenía cuidado de alistarle frente al altar de la Virgen. A pocos pasos de él, y de pie junto a un escaño, se hallaban el secretario. A pesar de la semiobscuridad del templo, llamó la atención del último un bulto que se recataba tras las columnas de la vasta nave. De pronto la misteriosa sombra se dirigió con pisada cautelosa hacia el escabel del virrey, y acogotando a éste con la mano izquierda, lo arrojó al suelo, a la vez que en su derecha relucía un puñal.